Antes de empezar el episodio de hoy, recuerda que puedes suscribirte a mi podcast privado desde borjagirón.com/privado. Recuerda, borjagirón.com/privado. Mi podcast premium en el que cuento lo que no puedo contar en abierto. Y ahora sí, voy a hablarte hoy sobre el patrocinio de una newsletter como estrategia de marketing. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital. Comenzamos. Y es que patrocinar una newsletter es una forma más de llegar a nuevos clientes y a tu público objetivo, pero muy segmentada. Estamos viendo que funcionan muy bien las newsletters. La gente que está suscrita a las newsletters de las distintas personas suelen ser un público muy fiel. Te dejo un enlace en las notas del episodio en el que te explico en el episodio 129 del podcast Triunfa con tu blog, te explico cómo encontrar a tus primeros clientes a la hora de emprender online cuando nadie te conoce. Ese episodio te puede ayudar enormemente. Y el hecho de patrocinar una newsletter es una estrategia de marketing muy, muy interesante. Va a funcionarte muy bien porque el email marketing, las newsletters, suele ser una de las estrategias donde más ventas se cierran. Donde la gente a la que le llega esa newsletter, si es de un nicho específico y dirigida a un público específico, por ejemplo, gente que está interesada en páginas web para un público específico, para restaurantes, por ejemplo, y te diriges a esos restaurantes, a los que, un público específico, puede funcionar muy bien para cerrar ventas después de todos los impactos previos. Así que esta inversión puede ser muy, muy potente y para dar a conocer incluso puedes hacer colaboraciones con otras newsletters, para dar a conocer un podcast, para dar a conocer otra newsletter, etcétera. Muy, muy potente, muy interesante. Te recomiendo que pruebes. Por una parte, que crees tu propia newsletter. De hecho, he creado un vídeo en mi canal de YouTube donde te explico cómo crear una newsletter y en borjagirón.com un artículo donde he incluido ese vídeo. Como estrategia de SEO de posicionamiento es clave. Así que te dejo el enlace en las notas del episodio, cómo crear tu propia newsletter. Hablaré en el podcast privado sobre ello, sobre cómo he creado la newsletter de pago /podcast, el podcast de pago con newsletter. Y más allá de eso, te dejo este artículo para poder crear tu propia newsletter con el vídeo que te dejo. Pero tienes que tener en cuenta una cosa más, y es que la mayoría de las inversiones que hagas para dar a conocer tu curso, tu servicio, tu herramienta, tu producto, tu podcast, tu newsletter o lo que sea, no van a funcionar como esperabas. Te repito, la mayoría de las inversiones que hagas no van a funcionar como esperabas. Vas a decir, pues mira, es que ahora por fin voy a salir en este podcast, por fin, vamos a patrocinar esta newsletter, por fin voy a salir en televisión, voy a salir en radio, ahora sí que es el impulso, el punto clave del que habla Malcolm Gladwell en su libro. Ahora sí, este es el definitivo. Sin embargo, eso no es así. Puede que una acción funcione un poco mejor que otras, pero normalmente vamos a necesitar pequeños impactos. Incluso la televisión, de hecho sobre esto hablaré en el podcast privado de Borja, en mi podcast privado, sobre los impactos que han tenido mis apariciones en radio, en televisión, pero no son tanto como se espera. De hecho suele ser bastante menos. Incluso en mi cuenta de Instagram estoy llegando con algunas publicaciones a más de 500.000 personas cuando tengo 60 y pico mil seguidores. Luego los resultados no son tantos como los que se esperan a pesar de que esté optimizado, que hay un embudo de ventas, que hay un proceso. O sea, imagínate si no está optimizado. Pero la clave está en los pequeños impactos o en conseguir de vez en cuando un impacto mayor, pero sin poner todas las expectativas en esa aparición en radio, en esa newsletter que vamos a patrocinar, porque la clave está en ser constante. Un día tenemos un poco más de impacto, salgo en el podcast Mentor 360, perfecto, salgo en la televisión, en Emprende Televisión Española, salgo en un programa de radio, salgo en Google con algún artículo que se va posicionando, si buscas cómo crear una newsletter, pues empieza a subir posiciones. El cúmulo de todas esas acciones es donde están los resultados. Así que esto es muy importante. Tienes que tener una estrategia a largo plazo. Puede que salte el bombo con algún influencer o alguna influencer que recomiende y tengas un pico, sí.
Por ejemplo, yo con Noemi misma recomendó mi cuenta en una historia y hubo un pico muy grande. O cuando Joan Boluda me recomendó en su podcast Marketing Online, que recomendó algo que que di gratis, un libro o algo, tuvo bastantes descargas. Se nota mucho. Hay gente que tiene bastante influencia. Otros que llegan a mucha gente a lo mejor, pero no tienen tanta influencia. Es muy importante distinguir esto. Pero yo creo que la clave está en esos impactos, en no desistir, en ser constante y en no esperar mucho más de lo que se pueda recibir. Porque si no te vas a llevar desilusiones. En esta newsletter de borjagirón.com/newsletter la mando a más de 6.000 personas. La abren unas 2.200. Hacen algún clic en alguna unas 120 personas. Se desapuntan unas 10 personas cada día con cada email que mando. No cada día, con cada email. Que ahora estoy intentando mandar más de 2 a la semana. Ser lo más transparente posible genera mucha confianza y esta es otra de las grandes claves que marcan la diferencia a la hora de que las acciones de marketing digital funcionen o no funcionen. Ser transparente, que la gente entienda, que transmitas bien el mensaje, que haya confianza. Saber el porcentaje de conversión, esto quiere decir el número de personas que hacen clic y que acaban comprando, por ejemplo, si entran 100, 2 hacen clic y 1 compra, como ejemplo. Está muy bien, es fundamental porque conocer bien a tu público, el porcentaje de conversión, tener estos datos, hará que tus inversiones monetarias en campañas de publicidad sean mucho más efectivas y a lo largo del tiempo serán mucho más rentables. Si tú sabes que si me manda alguien con una newsletter, con una campaña de Facebook Ads, con un vídeo, con lo que sea, con una recomendación, 100 visitas, una va a comprarme. Es el 1% típico. Si sabemos eso, porque lo hemos medido y tenemos ahora los datos con Google Analytics, con la herramienta que sea, ahí es donde está la clave. Porque si nos cobra 100 euros por la acción y más o menos podemos deducir que nos van a llegar 100 visitas y la venta va a ser de 150, nos sale a cuenta. Podemos ir allá, podemos aceptar la propuesta. Pero si por contra no sabemos ese porcentaje de conversión de ventas, no vamos a poder medir nada, no vamos a poder saber si realmente el patrocinio de esa newsletter es acorde a nuestras necesidades. Por eso te da estos datos que te he dado. Sí, una newsletter de 6.000 y pico personas. Pero ¿cuántos abren la newsletter? ¿A cuántas personas? ¿Qué grupo de personas también es importante? ¿Eh? Si son abogados, no es lo mismo que si son pilotos comerciales o gerentes o directivos o personas emprendedoras. Es distinto. Así que muy importante, no tanto el número, sino el número de personas y luego la gente que realmente abre, que ve esa newsletter, que hacen clic, gente que, como te comentaba, hay gente que tiene muchos seguidores, pero nadie les ve, nadie les hace caso. Y la gente que se desapunta también, es un dato interesante, en mi caso pues de 6.000 personas que lo mando, al final hacen clic unas 120. Son poquitas. Por eso es clave, te lo comentaba en el episodio anterior, mandar un email al día, porque si estos datos se repiten y consigo nuevos suscriptores cada día, etcétera, y se mantienen estos datos o van creciendo poco a poco, no es lo mismo 120 clics o 240 clics si mando 2 emails a la semana, que 7 veces eso, que son 1.000 clics prácticamente. 200 y pico o 1.000 clics a la semana, solo por mandar más newsletter. El recurso lo tenemos ahí, hay que generar ese contenido, ese trabajo también está detrás, pero es que ya tenemos las personas, ya tenemos el alcance y al final el impacto, el pi, hace que al final la gente tome la acción, porque has estado con él, le has ido acompañando y le has ido machacando la cabeza, si lo haces de forma apropiada, obviamente, entreteniendo, pero ahí es donde está la clave. Cuidado también, vale, pues os voy a mandar todos los días el mismo email a todos. No, hay que saber hacerlo. Por eso te recomiendo que te suscribas a distintas newsletters, saques ideas, te apuntes a algún curso de copywriting, te apuntes a mi newsletter, borjagirón.com/newsletter, y si te gusta, incluso si quieres patrocinarla para promocionar algún podcast tuyo, alguna newsletter, algún curso, algún servicio, si veo que se ajusta a mi público, podemos llegar a un acuerdo. De hecho, te dejo un enlace con todos los precios, todo el dossier de precios de mis productos, de la newsletter, del patrocinio, cuánto te cuesta, etcétera, cuánta gente llegó, aunque ya te lo he contado.
Te lo dejo en las notas del episodio, que lo he dejado en SlideShare, o si buscas Dossier Precios Borja en Google, te va a salir Dossier Precios Borja Google. Los he compartido en abierto. Así que bueno, esta estrategia es interesante. Aprendizaje. La clave para llegar a tu público objetivo está en ser constante, en crear pequeños impactos en muchos sitios bien elegidos, que generen confianza y en conocer tu porcentaje de conversión. Si buscas patrocinadores, analiza quién se anuncia en la competencia. Cuando yo consiga patrocinadores, si los pongo, porque yo trabajo mucho con afiliación, me da mucha más libertad que tener que andando ahí llegando a acuerdos, pagos, no sé qué. Pero bueno, ahora mismo vamos a probarlo. Pues fíjate en quién se está patrocinando, quién me está patrocinando o quién está patrocinando otras newsletters. De hecho, espera un momento. Vale, ya estoy de vuelta por aquí, ni te has enterado. El caso es que el otro día recibí un email, y descubrí una página web también, en la que la gente sube sus newsletters y sus podcasts. Perfecto. Y lo que han hecho ha sido crear un listado, un Excel, con el nombre de las newsletters y los podcasts y los patrocinios que tienen. Estaba cobrando 10 euros al mes, o $10 al mes, por acceder a un fichero que se va generando cada mes. Le escribí y le dije, está muy bien el precio, de hecho a lo mejor lo compro yo ahora mismo, pero una suscripción no le veo mucho sentido. Tendría que a lo mejor que cobrar más e ir actualizándolo cada mes, no lo sé, a lo mejor sí, pero pagar por un Excel con suscripción, es que yo creo que ya nos hemos vuelto locos con las suscripciones. Tenemos que vender cursos o productos o servicios directamente. Lo quieres, actualizado, lo descargas, ya está. Simplemente, y lo compras. Pero una suscripción para todo. No obstante, es muy interesante. De hecho, lo voy a contratar la suscripción ahora y la cancelaré, porque lo descargaré y ya está. Y así tengo un listado de newsletters y podcasts, creo que también hay podcasts, y las empresas que son patrocinadoras, que han patrocinado recientemente, para contactar con estas empresas y ver, porque están ahora mismo en campaña, por lo menos ahora, luego a lo mejor es interesante comprar antes de verano y luego en Navidades, y ver y contactar con estas empresas para decirles, mira, yo también tengo una newsletter como esta o parecidas a estas, ¿te interesa un patrocinio? Para generar ingresos puede ser súper potente. Te dejo el enlace en las notas del episodio, no es patrocinador ni nada, simplemente me lo compartió, me pidió feedback, el otro en un email, ni lo sabe que lo estoy compartiendo por aquí, pero te dejo el enlace, se llama ohmynews.com. Puedes dar de alta tu podcast y tu newsletter y estas personas se registrarán, verán si tienes patrocinios y lo añadirán seguramente más adelante y hacen un listado. Así que creo que es muy interesante. Y le escribí el feedback el otro día y le dije eso que te he comentado. Pero es una opción interesante. Así que nada, ¿cómo encontrar a tu público objetivo? Te dejo un enlace también del episodio 152 del podcast, de ese podcast, donde te explico cómo encontrar a tu público objetivo. En las notas del episodio también te dejo enlaces a patrocinadores y recursos, como Audible para escuchar audiolibros con la prueba gratuita. Puedes escuchar mi libro El otro éxito gratis en borjagirón.com/audible. Además, das soporte a este podcast. Canva, 45 días gratis de la versión Pro. Canva es que es una pasada, me encanta. Creo las presentaciones y todos mis diseños de Instagram en Canva. borjagirón.com/Canva. Hostinger, el mejor hosting WordPress para mí al mejor precio, incluidas las renovaciones, que es donde te clavan el resto de hostings. borjagirón.com/Hostinger. En triunfacontublog.com arriba tienes un enlace donde tienes 3 tutoriales donde te explico cómo comprar el dominio, cómo instalar WordPress y cómo migrar si ya tienes un hosting y estás pagando mucho, que estás pagando mucho más de lo que deberías, te lo aseguro, si no tienes Hostinger. Así que échale un ojo. SEMrush, herramienta de SEO y marketing digital todo en uno. Tienes curso también en triunfacontublog.com, súper recomendado si trabajas en el mundo del marketing digital, que te permite analizar la competencia, sacar palabras clave, una pasada. Lo tienes en triunfacontublog.com y en borjagirón.com/SEMrush. Tienes ahí una prueba gratuita de 14 días, si mal no recuerdo, en lugar de 7. Sendinblue, herramienta de email marketing con CRM. borjagirón.com/sendinblue y muchas otras envíos de SMS, tiene muchas cosas. Benchmark Email, la herramienta solo de email marketing, que es la que yo utilizo. En el podcast privado a lo mejor te comento por qué utilizo una, no la otra. Bueno, ManyChat, si tienes que elegir una, honestamente, Sendinblue. Es mucho más barata. Lo que pasa que, mira, te lo voy a decir, yo tengo Benchmark gratis. Te lo he revelado. Este tipo de revelaciones que no se suelen contar en abierto, las hago en el podcast privado de Borja. borjagirón.com/privado. ¿Por qué? Porque si no, tienes información difusa.
O no sabes que hay gente que tiene el hosting gratis y por eso los recomienda, tiene herramientas de email marketing gratis, por eso las recomiendan. Estoy muy contento con BetchMaribel, a ver si me van a quitar ahora la opción gratuita que tengo. Pero estoy súper contento con ellos. Tienes el tutorial también y te recomiendo que compares precios, compares funcionalidades y pruebes las dos herramientas o las herramientas. Tengo un artículo sobre mejores herramientas de email marketing. Tenés también MailerLite, que también está muy bien de precio y muy bien recomendada. Bueno, busca tutoriales, tienes en borjagirón.com, o si buscas mejores herramientas email marketing vas a encontrar mi artículo y otros. Compara precios. Depende también si eres una empresa, si eres no sé qué, si tienes que gastar más, menos, de las características que tengas, de lo que necesites. No necesitas envío de SMS, si necesitas automatizaciones. Las automatizaciones con BetchMaribel son súper sencillas, funcionan muy bien. Entonces, depende. Pero este tipo de secretos que no se cuentan en abierto, para eso he creado el podcast privado, borjagirón.com/privado. ManyChat, automatizar mensajes en Instagram. Pago 45 euros al mes. He estado trabajando con ellos con el programa de influencers. Ya acabó el programa de influencers, pues lo han cerrado. Tengo afiliados con ManyChat, pero no lo tengo gratis. Es una pena. Si tienes cierto alcance, muchas de estas herramientas contactan contigo y te ofrecen o pruebas gratis o gratis y lo vas recomendando, lo que sea. ManyChat pago 45 euros al mes, pero es muy rentable para mí. Todos mis cursos, recuerda, en triunfacontublog.com, en borjagirón.com, tienes todos los artículos que voy lanzando y mi newsletter, borjagirón.com/newsletter. Es gratis, es mi newsletter privada. Pero si quieres aprender más y este tipo de cosas que te he contado ahora mismo, te he contado en abierto, lo tienes en el podcast privado. De hecho, no me gusta del todo crear cosas en privado porque me callo estas cosas, pero algunas cosas es que no puedo ni contártelas aquí. No debería haberte cortado a lo mejor esto, pero este tipo de cosas, pues no se pueden contar algunas cosas. Bueno, pues para eso he creado el podcast privado. Muchas gracias por dar soporte al podcast privado, a este podcast, por compartir al menos, si no quieres apuntarte y pagar los 100 euros al mes, que es lo que cuesta. Sale más barato de lo que te cuesta esos 100 euros, sobre todo si escuchas el primer episodio. Muchas gracias por estar aquí al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Y recuerda que si te interesa patrocinar mi newsletter, borjagirón.com/newsletter, échale un ojo y busca dossier precios Borja para enviarme una propuesta. A ver si la aceptamos y llegamos a buen acuerdo. Un abrazo.